Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Reiteramos que el pueblo dominicano puede continuar en la celebración de sus Navidades en paz. El gobierno hoy a las 4 de la tarde quita la perturbación que ha sido este tema de la posible firma de un pacto migratorio que compromete la soberanía de este país. A las 4 de la tarde el gobierno explica las razones por las que no va a suscribir ese pacto. Escriba lo que esa es la decisión y eso es lo que se anuncia esta tarde. Todos somos trumpistas. Ahí ya estamos reiterando nuestra primicia que dimos hace un momento. Entonces continuamos con Eury Cabral. Gracias. Todos somos trumpistas, nada más tenemos que comer comida chatarra y pintarnos. Está bien. Como decía siempre, empiezo con la palabra de Dios. Romanos 14, 19. Si lo que vas a decir no edifica y daña a tu prójimo, es mejor que hagas silencio. Si vas a hacer daño, mejor quedarse callado. Escuchate, José. Miren, oigan lo siguiente. Yo desde que el presidente perdón, José. José está hablando desde que el presidente Danilo Medina conformó la comisión y yo escuché la conformación de la comisión, dije no se va a firmar el pacto. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, el presidente Medina ha sido coherente en su política frente a Haití, que cuando se habla de migración todo viene de una vez al problema haitiano, porque este pacto es más trascendente que el simple problema haitiano. Es un pacto migratorio. La situación migratoria del mundo no es nada más el problema que nosotros tenemos con Haití. Eso no se negocia. No, perdón. Entonces, este pacto migratorio son líneas generales muy buenas, porque son líneas generales muy buenas, para ser aplicadas por cada país de acuerdo a su realidad. Lo que pasa es que lo que creen es que lo van a imponer. La ONU se caracteriza por eso, señores. La ONU se caracteriza por trazar líneas generales de lo que ellos entienden son las cosas más convenientes, pero no pueden obligar a ningún país a que viole su soberanía por aplicar eso. Ahora, Eury, excelente esa reflexión que tú haces. Ahora, tú como cristiano militante, ¿verdad? Tú te defines como cristiano. Sí, yo soy cristiano militante. ¿Qué tú pondrías en una balanza? Imagínate que de este lado está la soberanía y de este lado está los valores humanos de la migración. Tú como cristiano, ¿qué pesaría más en esa balanza? No, tiene que haber una combinación, José. ¿La nación o lo humano? Es que la nación debe tener contenido humano. Claro. Debe haber una combinación. No hay dictadura. Por eso. Dice el destacado constitucionalista dominicano, Eduardo Jorge Prats, que Cristo vería bien las caravanas. Es decir, que una turba se vaya ilegalmente a otro país. No, Cristo ve bien las caravanas que hay un problema humanitario. Él dice que Cristo vería bien eso. Pero no hay que maltratarlo. Yo sé que Cristo él se refiere. No, él tiene un error, porque Cristo la vería bien siempre y cuando respeten las reglas. Cristo vería las reglas hay que respetar. Las reglas hay que respetarlas. Entonces, pero parece que él está viendo otro Cristo. Él está viendo, porque y los mercaderes. Dios es un Dios de orden. De toda actividad económica, política, todo. Pero no debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Siempre y cuando que el prójimo no sea hostil con nosotros, ¿verdad? No, pero mira, incluido eso, lo que tú tienes que saber entonces. Amar al prójimo como a ti mismo. Pero oye una cosa. ¿Quién es nuestro prójimo? Pero el que te ayuda. ¿Qué implica eso, la luz? Tu prójimo es el que te ayuda. No, eso no es verdad. Te has amado a ti mismo. Eso dijo Jesús. Cerca de ti. No el que está más cerca de ti. Primero te has amado a ti mismo. Yo no puedo amar a mis hijos si yo no me amo a mí. Nadie da amor si no lo tiene. Pero tu prójimo es el que te ayuda, José. Dice la Biblia. Jesucristo cogió el látigo para sacarlo del mercado. Agrego que el documento va a ser leído por el destacado jurista Flavio Doria Espinal. El procurador general de la República. Bueno, como un asunto legal. El documento lo va a leer un hombre brillante. Con sentido de proporción. ¿Cuáles van a ser los elementos, desde mi punto de vista? Los elementos fundamentales que va a tener la justificación del presidente Medina es lo siguiente. Es decir, yo decía, el pacto en sentido general es bueno, es conveniente para la humanidad, es conveniente para el mundo. La situación es que República Dominicana está mucho más allá de ese pacto. Y ese va a ser uno de los elementos fundamentales que va a justificar esto. Es decir, si nosotros estamos aplicando esto,
¿por qué tenemos que firmarlo para hacerlo obligatorio? No, como es una línea general, la República Dominicana va a asumir este pacto como una línea general, porque oigan, señores, oigan las líneas generales de este pacto, todo el mundo, todo el que es un ser humano consciente y consecuente tiene que estar de acuerdo con esto. O sea, el pacto establece proteger los derechos humanos de todos los refugiados e inmigrantes. ¿Tú apoyas el pacto? No, yo apoyo las líneas generales del pacto. Yo la apoyo. Absolutamente. Ahora, lo que yo no apoyo es que me lo ponga como camisa de fuerza. Ahora, línea general de todas las Naciones Unidas. Porque hay cosas de las Naciones Unidas que yo no estoy de acuerdo. Y hay cosas de Estados Unidos que yo no estoy de acuerdo. Tú sabes que la ONU, y Melton lo ha dicho varias veces, Sí. y es un tema que tenemos que analizarlo en el futuro. La ONU le está diciendo al mundo, y es la ONU que le está diciendo en documento, que el lugar de mayor riesgo para la mujer es la familia. Es su El casa. hogar. Eso es un error. ¿Tú sabes? Eso es un error. ¿Tú sabes? Una pataza. ¿Tú sabes qué es lo que está detrás de ahí? Julio. ¿Tú sabes qué es lo que está detrás de ahí? El ataque a la familia nuclear tal y como la conocemos. Claro. El ataque a la familia nuclear tal y como la conocemos. Eso es lo que está planteando la ONU. Además, la ONU. Sí, pero por lo menos en República Dominicana se analiza. No, pero en Dominicana, porque cada país es particular. Pero en Dominicana, si tú analizas la tasa de feminicidios y dónde ocurren, los mayores ejercicios de violencia hacia las mujeres, es en las casas, no en la calle. ¿Quién te ha dicho que en la casa? ¿Y dónde ocurren los accidentes de tránsito? ¿Dónde ocurren? No son en la calle. En la vía Hay más pública, muertes se supone. En el tránsito. Sí, en la vía pública. La violencia intrafamiliar tiene que darse en la familia. Ahora, Claro. tú decir que la familia, porque la Oye, violencia el lugar más intrafamiliar, inseguro. Que el hogar es el hogar menos seguro. la violencia intrafamiliar solo se puede dar en la inseguro para las familia. mujeres. Ahora, tú decir, Se está la convirtiendo en un lugar ONU inseguro afirmar que la para las familia mujeres. Que la casa es el lugar más inseguro. Más inseguro, el hogar. Para la mujer. Es una falta de criterio. Detrás de eso está el ataque a la familia familia nuclear Cuando tal y tú como la tienes una conocemos. situación con tu pareja, tú ni siquiera Detrás dormir de ahí eso está establecer la igualdad de sexo. El Todo cambio de la está- familia tal y como la conocemos es lo que está detrás de esa vaina. Claro. Pero hay otro tema. Correctamente, No, Julio. pero tú déjate a yo brevemente. Gracias. Este asunto. Cuando la ONU ataca la frontera que dan delimitación a los estados que la componen, está agrediendo el elemento que le da sentido, porque la ONU se llama Naciones Unidas. Ahí están las naciones, Claro. y está compuesta por un sinnúmero de estados. Y esos estados tienen leyes que, así mismo como dan reconocimiento a la estructura internacional que la compone, deben depender de las legislaciones locales que Decía componen entonces esos yo, estados. miren, el documento que va a leer el Sí, gobierno porque hoy. estábamos en el Sí, comentario no, de no, aire, sí, hace yo reitero, o sea, 10 minutos. ¿por qué va a rechazar el gobierno firmar el pacto? Porque el gobierno dominicano ha excedido lo que plantea ese pacto. Y nuestra política es el mismo caso que pasó cuando el primer ministro de Trinidad y Tobago quiso enrostrarle al presidente Medina en Cuba, que supuestamente los dominicanos estaban, incluso planteó que la ONU interviniera. ¿Y qué hizo dignamente el presidente Medina? Dijo, nosotros hemos tratado esa política como nadie la ha tratado en el mundo. Los haitianos en República Dominicana son tratados como dignos seres humanos. Nosotros tenemos políticas migratorias, establecemos políticas, hicimos lo que nadie ha hecho, un plan de regularización. Es decir, ese mismo discurso es el que va a justificar por qué no firmar el pacto ahora. Es la misma posición de la República Dominicana. No es que está contrario a las líneas generales que yo reitero, que el mundo necesita, porque ya el problema migratorio es un problema mundial. El problema migratorio es un problema mundial. Todos los países del mundo tienen de alguna manera algún problema migratorio. No es nada más la República Dominicana. El nuestro es especial. Y nosotros hemos estado trabajando desde hace tiempo. Esa es la justificación para no tener que firmar ese pacto. Simple y sencillamente. Porque yo decía, miren, hay líneas generales ahí que nosotros las hemos superado. Y las hemos estado aplicando cuando la ONU le está diciendo a algunos países que empiecen a aplicarla. Sí. O sea, proteger los derechos humanos de los refugiados e inmigrantes. Aquí se dice, todo el mundo lo dice, que muchos lo dicen en mal, y a mí no me parece mal. Es decir, que aquí se esté gastando una parte importante para atender a migrantes, para mí eso no es malo, porque son seres humanos. Es lo mismo que yo digo, qué bueno que el Estado de Nueva York le dedique a los dominicanos que viven allá también una gran cantidad de recursos para educación, para salud, lógicamente respetando las reglas, que es lo que precisamente nosotros hemos tratado cada vez más de establecer. Asegurar que todos los niños refugiados e inmigrantes estén estudiando en un plazo establecido, que no sea muy alto, para que no pierdan su derecho a escolaridad. Eso es correcto, hermano. Usted va a estar en contra de eso. Eso lo establece el pacto. Nosotros lo estamos aplicando. Ustedes se acuerdan que aquí desde 2002
la ministra de Educación, que en ese momento era Milagro Ortiz Bosch, hubo una discusión de si a los niños haitianos se les permitía estudiar en el país. Claro que hay que permitirles estudiar, como los dominicanos ilegales estudian en Nueva York, o estudian en España, o estudian en cualquier lado, y lógicamente tienen que regularizar su estatus, pero eso es otra cosa, pero tienen derecho a estudiar. El pacto plantea prever la violencia sexual y por razón de género y atender cualquier actitud en contra de un migrante de eso. Eso es correcto. Es decir, nosotros también tenemos que ser, con los inmigrantes, independientemente de cuál sea su condición legal, seres humanos y defenderlos frente a ese tipo de cosas. Lo que no implica, que lo que no tenemos que aceptar, que eso implica legalizarlo. El proceso de legalización es otra cosa, pero son seres humanos. Entonces, la República Dominicana trasciende el pacto. La justificación más clara que va a dar el gobierno hoy para no firmarlo, es decir, nosotros hemos superado ese pacto, tomamos esas líneas generales como precisamente unas líneas generales para seguir aplicando nuestra política migratoria, que reitero, la política migratoria que ha estado llevando la República Dominicana en el gobierno del presidente Medina es de las más precisas, más claras y mejores, y superan el pacto. Vamos a esperar el documento. Cambio fuera. La noche a mí me dijo